Muy buenas, pichichis. Setién se va y viene Koeman. Solamente ha sido 3 días los que han hecho falta para que haya un cambio, un relevo en el banquillo, y con Pochettino haciendo transición extraña, finalmente ha sido Koeman. Ha sido muy rápido, Yo creo que lo de Koeman estaba ya prácticamente hecho y Pochettino fue un globo sonda de eso, como suele decir, a ver qué pasa, a ver qué reacción había, o eso, o una metedura de pata considerable, una más de Bartomeu en gestión, y ha visto que eso era un error, y ahí a prisa y corriendo han conseguido al que hasta ahora era el seleccionador de Holanda. Un fichaje que evidentemente, pues en estos tiempos que corren, pues tampoco es que ilusione, tampoco lo hizo Setién en su día, incluso Valverde. Es que un entrenador es muy complicado que ilusione, un entrenador que ilusiona es un super top. Es decir, si fichas a Klopp, pues seguro que ilusiona a mucha gente. Pero Koeman viene de la selección, es un entrenador que no ha tenido grandes equipos a sus órdenes, ha estado, por ejemplo, en el Benfica, es cierto, ha estado aquí en el Valencia, pero en el Valencia dejó mala huella, ahora hablaremos de ese detalle. Y se marcha Setién, un entrenador que la verdad, a mí por lo menos me ha decepcionado. Es cierto que han pasado muchas cosas, es cierto que llegó en un momento muy difícil, con guerra civil prácticamente en el propio vestuario contra Bartomeu y compañía, y con problemas ya de serie en la plantilla. Lo que pasa es que lo cogió con la Copa todavía por delante y con el liderazgo en su haber. Y lo ha perdido, podemos decir, 2 veces, al llegar él y después de la pandemia. Han pasado muchas cosas y yo creo que ha sido muy complicado, por no decir casi imposible, que Setién y su mano derecha, Sarabia, hayan podido hacerse a cargo de ese banquillo y de ese vestuario que parecía que era, pues eso, una especie de... No sé, ¿habéis visto Mentes Peligrosas, una película con Michelle Pfeiffer? Pues algo por el estilo. Yo creo que Setién era un poco Michelle Pfeiffer en esa película, y los niñatos de turno con navaja y cosas por el estilo eran Messi y compañía. No es difícil, es imposible hacerte cargo de un vestuario en el que las cosas están tan mal, tan revueltas, y donde hay tanto poder en jugadores que deberían ser simplemente eso, jugadores que cobrase un pastizal. O sea, es una cosa un poco curiosa lo de esa rebelión de los jugadores contra el presidente. El mismo presidente que os ha fichado, o digamos, os ha mantenido en el club, y además con sueldos multimillonarios, porque si no me equivoco, la plantilla actual del Barça, aparte de ser una de las más longevas de Europa, es una de las mejor pagadas, si no la que más. Cosa muy curiosa de ese vestuario, que yo creo que se ha enviciado. Cuando hay ambiente enrarecido y va más, y va más, y va más, hagas lo que hagas, pase lo que pase, todo va a ir mal. Y yo creo que ha pasado en ese vestuario. Y Setién, que el hombre parece un hombre, pues como él decía, de vacas y de campo y de pueblo, pues llegó ahí con su ilusión en plan, pero yo creo que llegó el primer día que se metió en ese vestuario y dijo: me cago en la leche, ¿dónde me he metido? Además, si os fijáis, la cara que tenía Setién en el banquillo casi desde el primer día era de angustia. Me acordaba mucho de lo que le pasó a Lopetegui en el Madrid. La cara que tenía Lopetegui en el banquillo en Madrid, especialmente avanzó un poquito la temporada, era de decirle: por favor, buen hombre, vete de allí, que te va a costar la salud. Finalmente, fijaos lo que ha pasado con el Sevilla. Es decir, hay veces que entrenadores que parece que son muy buenos, o parece que van a tener la mano para estar al frente de un banquillo, el que sea X, puede ir muy bien, y es todo lo contrario. Y el tema de Setién, o lo que para mi gusto ha defraudado Setién, es que ha renunciado a todo lo que se suponía que iba a hacer en el Barça. Primero, aprovechar la ocasión. No todos los días vas a poder entrenar a un club como el Barça o a un equipo como el Barça. Renunciar a su sistema de juego, a su idea de juego, a lo que él decía. No sé si vamos a ganar o no, pero os lo puedo prometer, vamos a disfrutar, vamos a pasárnoslo bien. El equipo va a jugar bien. Ni una cosa, ni la otra, ni la otra. Y además ha renunciado a algo tan importante para un entrenador que puede ser de paso, que es no renunciar a sus ideas. Y además, si yo quiero tener en mi equipo, en mi alineación, a gente joven, a gente que aporte y sentar a vacas sagradas, lo voy a hacer. Si me tienen que echar, que me echen, pero que por lo menos haga lo que tenga que hacer, y con mis ideas. Si muero, que sea con mis ideas. Y no lo ha hecho, tampoco lo ha hecho. Así que Setién ha tenido un paso tremendamente triste por el Barça. Seguramente es un entrenador que no esté a la altura del Barça, es así. Hay muchos entrenadores que parece que lo pueden hacer muy bien, en otros equipos lo han hecho muy bien y tal, vienen con un buen currículum, pero un Madrid, un Barça, un Atleti, en fin, otros equipos de Europa, en fin, grandes, es muy complicado hacerse cargo de esos banquillos y de esos vestuarios. Y aparte de los problemas que se haya podido encontrar ya de por sí intrínsecos y completamente ahí amarrados en ese vestuario, no ha estado a la altura de todo lo que podía hacer, aunque fuera muy limitado. Y ahora viene Koeman. El último entrenador que pasó por el Barça, si no me equivoco, fue Rijkaard, y después también antes de él estuvo Van Gaal, que bueno, pues tuvo una buena época, aunque el final no fue el mejor. Rijkaard podríamos decir un poquito lo mismo, aunque Rijkaard creo que dejó una muy buena huella.
Bueno, vuelve a la escuela holandesa, un entrenador que viene de ser el seleccionador de Holanda, donde le ha lavado la cara, donde le ha dado otra imagen, donde ha sido capaz de devolverle a la gloria de viejos tiempos. No hace mucho le ganó 4-0 a Alemania, que eso son palabras mayores, y es cierto que su currículum hasta la fecha no es lo mejor. Es decir, sí, ha estado en el Ajax, ha estado en el, si no me equivoco, en el Feyenoord. El Ajax es muy fácil ganar títulos en tu país. El Ajax es como el Madrid o el Barça de Holanda. O sea, es casi seguro que con 4 cosas que hagas bien ya vas a ganar títulos, con lo cual no es la buena forma de medirle. Yo creo que hay que medirle con lo que hizo, por ejemplo, en Inglaterra, sobre todo en Benfica y en el Valencia, que es lo que tenemos más de cerca. ¿Qué pasó en Valencia? Él llegó a un Valencia en crisis, si no me equivoco, ya con la temporada muy empezada, en un vestuario que estaba pues parecido al del Barça, muy enviciado, con jugadores que se habían endiosado y habían cogido demasiado poder y demasiada fuerza. Ahí estaban Cañizares, Alberla, etcétera, Marchena, incluso estaba pues Joaquín por entonces. ¿Y qué pasó? Hizo una revolución, hizo algo que puede ser incluso muy bestia, que es apartar a los jugadores que estaban malmetiendo, a los jugadores que estaban con demasiado poder, como los que he nombrado, y que entrenaran aparte. Algo que yo no sé hoy en día si se haría, no sé si es la solución, pero quizá era decir, mira, aquí el que manda soy yo, y hasta que no entréis en vereda, no jugáis. Es una solución muy bestia, que suena muy de dictador, pero que no lo va a hacer en el Barça, eso segurísimo, y que a lo mejor no corre con los tiempos actuales, pero aún así es una buena muestra de que estamos ante un entrenador con carácter, con ideas muy claras y que puede venir con ese aire de, oye, mira, aquí o se hace lo que yo digo o te quedas en el banquillo y me da igual lo que digas tú, lo que diga la grada o que diga tu currículum o tu contrato o incluso el presidente. Eso puede ser bueno. Lo que pasa es que aquel Valencia, con esas medidas tan estrictas, acabó como acabó. Ese equipo ganó la Copa, pero de una forma muy agridulce. Al final fue contra el Getafe, incluso fue con un clima muy enrarecido, los jugadores como que se autogestionaron y lo que parece ser que incluso no terminó la temporada, la parte final de la temporada la hizo Boro. Es como que, digamos que el vestuario ya pasó por completo del entrenador y se autogestionó, y el divorcio fue tan bestia entre entrenador y plantilla que prácticamente era como si no existiera. El paso de Koeman por el Valencia fue bastante amargo. Es cierto que se encontraría con un vestuario muy complicado, es cierto, en Valencia malo, estaba igual de vuelta como le puede pasar al Barça, y quizá era casi ingobernable. Es la situación que tiene ahora mismo el Barça. Lo que pasa es que en el Barça los pesos pesados son aún más pesados, son mucho más grandes en cuanto a nombres, en cuanto a currículum y en cuanto a ficha. Y eso puede hacer más complicada esa transición. Y quizá, por mucho que nos gustaría a algunos, entre los que me incluyo, alguien que venga al vestuario y empieza a cargarse a gente en plan, tú no juegas, tú hasta que no entrenes bien no juegas, vamos a entrenar doble sesión al día, no sé qué y no sé cuánto, a lo mejor es una solución que a todos nos gustaría ver, pero a lo mejor no es la solución. Porque ese vestuario me da a mí que está ya muy enviciado, muy enrarecido, hay que rejuvenecer la plantilla y hay que cambiar los métodos de trabajo. Una de las cosas que más se ha dicho del Barça en los últimos tiempos es que el Barça no entrenaba, y algunas voces dentro del vestuario, como por ejemplo Ter Stegen, lo han dicho en más de una ocasión. Que por cierto, Ter Stegen, si no me equivoco, es el único jugador hasta el día de hoy que ha pedido perdón en las redes sociales por lo ocurrido el otro día. No ha habido declaraciones, nadie ha hablado, nadie ha dicho nada por Twitter. Qué menos que decir a la afición que lo lamentan, que perdón, que haremos lo posible por mejorar lo que haga falta el próximo año. Nadie ha dicho nada, incluido Messi. Y eso también habla un poco de cómo está ese vestuario. Es decir, lo mínimo es pedir perdón, aunque sea por redes sociales, que es muy frío y es muy distante y es muy, venga, 4 tonterías y ya está. Es que ni eso han sido capaces de hacer. Y eso también habla de cómo está ese vestuario, ¿eh? Es que va a ser muy complicado recuperar eso, salvo que haya 3-4 grandes cambios. Y con grandes cambios no me refiero a Rakitic, que está más fuera que dentro, o yo que sé, o al Inglés. No, yo creo que los que tienen que irse son los que tienen que irse, y a ser posible que sean ellos los que se echen a un lado. Ya hay rumores importantes, por ejemplo, se está hablando de que Van de Beek podría ser el primer fichaje de la era Koeman, le conoce muy bien, ha hecho buenas temporadas en el Ajax, hace 2 temporadas, bueno, la temporada pasada, que lejos queda, parece que han pasado ya 10 años, ese Ajax que deslumbró, aunque luego cayera en semifinales. Van de Beek fue uno de los hombres que más sonó para el Madrid, si finalmente no se podía fichar a Pogba, y parece ser que Zidane como que no estaba muy contento con él, aunque sonaba muy fuerte. Y yo recuerdo que cuando sonaba Van de Beek para el Madrid era la leche.
O sea, ese jugador era la leche, ese jugador iba a marcar una época en el Madrid. Ahora le va a fichar el Barça de mala manera y es bueno, pues Van de Beek. Es lo que pasa con la prensa de Madrid y la prensa de Barcelona. Cuando la prensa de Madrid habla de un jugador, ya es la leche. Va a ser el próximo Balón de Oro, va a ser la leche, es el jugador que necesita el Madrid. Pero cuando lo ficha el Barça es como que, bueno, salvo que sea un nombre muy grande, pues va a ver qué tal Van de Beek. A ver, yo creo que Van de Beek parece ser que la idea de Koeman, o es lo que están diciendo en la prensa hoy mismo, es que juegue en el puesto de Busquets. O sea, si traes a Van de Beek y juega en el puesto de Busquets, estás diciendo que o Busquets a otro puesto, cosa complicada, o directamente Busquets, búscate otro sitio, o vas a chupar más banquillo que el año pasado, yo qué sé, Dembélé, que Dembélé estaba lesionado. Es muy interesante, ¿eh? Es un primer golpe de timón interesante. Traer un jugador que suponga una amenaza clara para una de las vacas sagradas o incluso retirarla del campo como puede ser Busquets y además juventud, ha demostrado en el que es muy buen jugador y pues devolver un poco ese corazón holandés que ha tenido el Barça muchos años de su historia reciente. Me parece una buena opción, además es un entrenador que conoce muy bien, por ejemplo, a De Jong y puede hacer que saque lo mejor de él. Y otra opción que se está hablando es que con ese fichaje de Van de Beek sea más bien una especie de intercambio. Te quitas de encima un problema como puede ser el de Luis Suárez, que visto lo visto como está el mercado, va a ser complicado venderle a un buen precio y traes a Van de Beek en una especie de trueque. Es lo que está sonando hoy. Y bueno, a ver qué ocurre. También están sonando muchos más nombres, por ejemplo, de Holanda y demás, y jugadores que pueden ser más bien jóvenes, sangre nueva y meterle, por ejemplo, algo más de explosividad a ese equipo en cuanto a lo físico. Por tanto, estaremos atentos a lo que hace este hombre, a lo que va llegando. Esta semana va a ser una semana seguramente de muchos rumores y también confío en alguna confirmación. Ya sabemos lo de las elecciones, no habrá nueva directiva hasta la próxima temporada, así de claro. O sea, aunque haya elecciones a partir de marzo, entre que se hace el periodo electoral, entre que se elija nuevo presidente, ya estaremos en el final de temporada, con lo cual es como si ya fuera una presidencia para la siguiente temporada. ¿Vendrá Xavi? ¿No vendrá Xavi? Ya veremos. Hay una cosa muy importante, es que ya se está dando por hecho que Xavi va a venir la próxima temporada de mano del presidente que le fiche para ganar las elecciones. Es decir, algún candidato, no sé muy bien quién, lo va a tener bajo el brazo y yo vengo con Xavi bajo el brazo y yo que sé, alguna promesa de fichaje, por ejemplo, y que se va a ganar esa candidatura y además va a suplir al que esté en el banquillo. Ya estamos dando por hecho que Koeman no va a ganar nada y que va a dejar una huella horrible y que va a ser una temporada horrible. Es que, ¿cómo vienes con otro entrenador si el Koeman de turno lo ha ganado, por ejemplo? Ha ganado la Liga de una forma brillante, ha caído como hay que caer en Champions, disputando los posibles en las eliminatorias y ha dejado una buena sensación. A mí es que eso me está molestando bastante porque es que ya damos por hecho que Xavi es el Salvador, el entrenador que ha venido lo va a hacer muy mal y el que venga después del presidente va a echar al entrenador que esté de turno, en este caso Koeman, porque va a ser una temporada horrible o porque el que va a venir con él va a ser pues habrá que ver. Recordemos que cuando se jugó Ancelotti, por ejemplo, del Bayern Múnich, lo había ganado todo, vino Guardiola y cayó bastante pronto. Pero bueno, lo iremos contando, a ver qué ocurre esta semana con los fichajes. Esta semana, por supuesto, me temo que el Barça va a centrar la gran cantidad de los vídeos de este canal. Tengo pendiente sobre Griezmann y el futuro de Griezmann, a ver qué pasa. Es otra de las grandes monedas de cambio de este mercado, quizá la más grande, la más clara. Sí que tenemos que Griezmann es recuperable y que puede ser un jugador que sea uno de los clave del Barça de la próxima temporada. Pero bueno, veremos viendo, a ver qué tal, a ver cómo va encauzando la situación, a ver qué decisiones toma y lo que va ocurriendo. Encantado de saber vuestra opinión, qué os parece Koeman, qué creéis que va a hacer, qué fichajes necesita el Barça, que es otro vídeo que tengo en mente hacer prontito, etcétera, etcétera, lo que queráis. Y como siempre, ya sabéis, como decimos en este canal, el lema del canal, que no os pillen en fuera de juego.